la unidad en la fe en la familia. Así que abre tu corazón en este día. Hemos tocado en días anteriores temas que parecen irrelevantes, que parecen temas como que no afectan, pero que es la raíz de donde provienen muchos problemas en el hogar. Y qué bueno que el Señor nos está hablando y nos está mostrando en este tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Subraya este versículo en su casa: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y muchos hogares y en muchas familias hay problemas y hay dificultades porque hay barreras, porque no hay unidad en la fe y porque no hay unidad en el Espíritu. Muchos cristianos aman al Señor. Mucha gente dice: yo soy hijo de Dios, somos hijos de Dios, pero no caminan bajo los principios de Dios. Muchos y muchas familias que se dicen ser cristianas, que aman al Señor, pero no siempre caminan en el sentir espiritual de la unidad que la palabra de Dios nos manda. Y uno de los graves problemas que hay en muchas familias, aunque usted no lo crea, parece algo simple, pero está generando conflictos en muchos hogares, es cuando en la familia no hay unidad. Quiere decir que no hay unidad en el espíritu, no hay unidad en la fe, y más cuando dentro de la misma familia hay diferentes religiones. El hijo es cristiano, pero papá y mamá son católicos. Pero el otro hijo es mormón, el otro es testigo de Jehová. Entonces hay una mezcolanza de religiones dentro de la misma familia. Y aunque ustedes no lo crean, esto es más común de lo que usted cree y se imagina, y está generando muchos conflictos. Y no hay unidad en la fe, no hay unidad en el espíritu, y muchas familias están fracasando y están siendo destruidas por el enemigo, porque hay una diversidad religiosa dentro de la misma familia. Y una de las estrategias que está usando Satanás, el enemigo, en este tiempo para destruir la familia se llama la religión. Y la religión no es que sea mala. Malo es cuando se vuelven fanáticos de una religión, de una secta. Y entonces, porque soy cristiano, no me junto con mi familia católica. Me contaminan. Aleluya. Y el católico dice: yo no me junto con los hermanos separados. Y el mormón dice: yo tampoco. Y hay donde uno de ellos sea trinitario y el otro unitario, porque se van hasta de golpes, ¿ah? Y muchas familias están siendo destruidas espiritualmente por la división religiosa en el hogar. La palabra en ninguna parte nos habla de que dividíos unos a otros en cuanto a religiones. No, la palabra nos manda a que estemos unidos en la fe, de que seamos de un mismo espíritu, de un mismo sentir. Y ahora le quiero hablar de algo muy importante que yo sé que el Señor nos va a hablar en este tiempo. No importa la religión que tú profeses, pero en la guerra espiritual por la familia, todos tenemos que estar unidos, que nuestro enemigo, el adversario, se llama Satanás. No importa si eres católico, no importa si eres mormón, testigo de Jehová, pero deben ponerse de acuerdo en la familia para orar y para pelear la batalla de la fe, porque de lo contrario el enemigo destruirá la familia.
Y una de las estrategias que ha usado Satanás es precisamente esta, de traer división al hogar. Mamá es cristiana, el hijo católico, no nos podemos juntar a orar. No nos podemos juntar a orar, dicen. Porque no podemos orar. Y muchas familias están siendo destruidas por la falta de unidad en la fe. Y esto es una grieta enorme por donde el enemigo está entrando para sembrar división, para sembrar resentimiento, para traer frialdad espiritual. Pero en este tiempo Dios nos está llamando en la familia a cuidar la unidad en el espíritu. La palabra dice que si dos o tres se ponen de acuerdo para orar, Él estaría ahí en medio. No dice que si dos o tres católicos, que si dos o tres cristianos evangélicos, no dice si dos o tres se ponen de acuerdo para orar, Él estaría allí en medio. Y es importante que en este tiempo, yo sé que para muchos estarán diciendo, el hermano, ¿qué le pasa? Ese mensaje está como raro. No es raro, porque la religión nos ha bloqueado la mente de que tenemos que cortar relación con todo el mundo. La religiosidad nos ha bloqueado la mente para traer división. Es una estrategia de las tinieblas para destruir la familia. Tenemos que ponernos de acuerdo en el hogar para orar y entender que el enemigo no es tu esposa la católica, no es tu hijo el testigo de Jehová, no es tu hijo el adventista. Tenemos que unirnos a orar y ponernos de acuerdo para orar a Dios que traiga restauración y unidad. Y ya luego el mismo Espíritu Santo se encargará de convencer a cada quien del error en el cual se encuentran. Y ya el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios de paz, traerá a cada quien la forma de hablarle y convencerle de que está en error, o de si es usted el que está en error. Pero muchas familias por el tema religioso se están destruyendo. Y yo he visto casos, pero varios casos donde ¿cómo es que una familia que va a la iglesia, que oran juntos, terminan destruyéndose? Porque no hay unidad en el espíritu. Y lo abordamos desde el punto de vista de diferentes religiones. Pero es que tampoco hay unidad en el espíritu en las familias que profesan una sola fe. No hay unidad en el espíritu. No se ponen de acuerdo para orar, en los que incluso familias que son cristianas y están permitiendo que el enemigo destruya la familia. Dios no nos está pidiendo en que todos tenemos que pensar igual. Dios no nos está pidiendo en que todos tenemos que ser iguales. Pero lo que sí dice la palabra es que todos seamos de un mismo sentir, de un mismo sentir. Y yo puedo pensar diferente a ti y podemos tener diferentes conceptos, pero tenemos el sentir de que la familia necesita urgentemente a Dios. Tú puedes pensar diferente y tener una postura teológica diferente a la mía. Tú puedes tener otra religión, pero lo que tenemos que tener el mismo sentir es que en esta casa, en esta familia, Dios, el Espíritu Santo es importante para que podamos avanzar. La presencia de Dios es indispensable en esta familia para que podamos avanzar. Y tenemos que ser de un mismo sentir. Primera de Juan, o Juan 17:21 dice: todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Padre, el Espíritu Santo, el Padre y Jesús, el Padre eterno y Jesús eran uno en un mismo vínculo, en un mismo sentir.
o son uno en un mismo sentir, en un mismo vínculo. Y es importante en este tiempo que nosotros en la familia seamos de un mismo sentir, de un mismo vínculo, que dejemos tanta división por cuestiones dogmáticas, por cuestiones de doctrinas, por cuestiones de fe. Y si hablamos de la iglesia, ni hablar, porque la iglesia está completamente dividida en cuanto a conceptos, ideas, teología, estudios. Pero en la familia también está pasando esto. Hay desunión, no hay unidad en la fe. Efesios 4:5, donde que seguimos leyendo, dice que un Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, pero en cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermano, si Cristo está en nosotros, tenemos que como familia tener un mismo sentir, y el sentir es que la presencia de Dios debe estar en nuestro hogar. Mire, cuando yo un día dije que Cristo no vino a fundar religión, pero me cayeron con todo, hermano, los religiosos, a decirme que yo era un hereje. Cristo no fundó ninguna religión. La única religión de Cristo fue mostrarnos al Padre, a su papá, el amor. Él no vino a fundar religiones. Fue un invento de los hombres muchos años más tarde. Y esto golpea mucho a los religiosos, a los que están apegados a una religión, a los que aman a una religión más que a Dios, porque creen que Cristo vino a fundar religiones, y no fue así. Y las religiones han traído división en el cuerpo de Cristo. Y dentro de una misma religión hay una cantidad de denominaciones, y dentro de la misma denominación ramificaciones. Pura división, división, división. Cuando en Cristo somos uno. Y eso también se transmite a la familia. Usted no se imagina a veces las cosas que nos escriben a través del WhatsApp. Nos preguntan: hermano, ¿será que yo puedo ir a la casa de mi prima, la católica, que me invitó a cenar? Es católica, hermano. ¿Será que me puedo juntar con ella? Imagínese. Usted no me cree, pero si yo le mostrara los WhatsApp que nos escriben, haciéndonos preguntas si es que podemos ir a celebrar el cumpleaños de mi tío, el que es mormón. Mi tío me invitó a comer en su cumpleaños. Yo puedo ir, hermano. División. En este tiempo Dios nos está llamando a la unidad. Y escúcheme, no importa si hoy tu cónyuge es católico, si tu hijo es mormón, si tu otro hijo es unitario, el otro es trinitario, no importa la fe o no importa la religión en la que hoy estén metidos. Lo que tienen que hacer urgentemente es ponerse de acuerdo como familia y decir: en esta casa urgentemente necesitamos a Dios. Estamos divididos, a veces hay contiendas por temas religiosos, o a veces no nos sentamos a una mesa a comer porque nos ponemos a pelear, a veces esto otro, y es urgente que Papá Celestial esté en esta casa. Y para que Papá esté en esta casa,
tenemos nosotros urgentemente que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Escuche, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Y esta unidad del Espíritu sí que hace falta en los hogares, porque hay hogares donde no hay división religiosa, donde todos son cristianos, pero tampoco hay unidad del Espíritu. Son un yugo desigual. Creemos que el yugo desigual es un cristiano con una mundana, o una mundana con un cristiano. Ese es el yugo desigual, hermano. No, pero dentro de la familia también hay un yugo desigual. Cuando no hay unidad en el Espíritu, hay desigualdad. Cuando no estamos en torno unidos a un mismo propósito, a una misma visión, hacia algo que Dios nos ha llamado, entonces allí no hay unidad. Una familia donde no hay unidad es una familia donde por lo general hay heridas, hay discusiones, hay tensiones, porque cuando no hay unidad hay diferentes ideas y siempre va a haber alguno que va a querer sobresalir en tener la razón. Yo tengo la razón, es que así es. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Y hay familias que no se ponen ni de acuerdo ni para lo que van a comer. Hay familias que no se ponen de acuerdo en absolutamente nada, y mucho menos en lo espiritual, que es el tema que estamos tratando hoy. Es importante, y Dios nos está haciendo un llamado urgente, urgente, urgente en este tiempo, a que en nuestras familias haya unidad en el Espíritu. Unidad en el Espíritu, esforzándoos para preservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y es importante que hoy como familia ustedes o acordemos que nuestras conversaciones sean con respeto, sin levantar la voz, y cuando tengamos que tratar temas espirituales, lo hagamos respetando el pensamiento del otro, pero siempre llegando al acuerdo común de que en esta casa, el que está aquí en esta casa es Papá Celestial. Al que necesitamos aquí es a nuestro Padre Celestial. Que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Que ustedes juntos, aunque tengan diferentes posturas, se puedan unir juntos para leer la Biblia, para orar, para hacer un devocional, sin necesidad de pelear, sin discutir, sin traer contiendas por diferentes posturas teológicas. Que ustedes simplemente oren como familia. Antes de la comida, oren como familia. Antes de tomar cualquier decisión, oren como familia. Y cuando tú y yo entendemos que la unidad es un regalo del Espíritu Santo y no un logro humano, entonces es cuando dejamos de imponer en los demás el concepto que tenemos. Cuando entendemos que la unidad proviene del Espíritu y que es el Espíritu que obra, entonces yo no hago nada por la fuerza. Porque mira que a veces tratamos de empujar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a que crea lo que nosotros creemos. Pero cuando entendemos que el que hace la obra es el Espíritu Santo, entonces yo me dedico a orar y sé que el Espíritu va a obrar. En su tiempo lo hará. Cuando yo me vuelvo un generador de unidad, un generador de paz, entonces entiendo que es el Espíritu el que va a obrar. Y ya yo dejo de imponer mi doctrina, mi dogma, mi regla. Ya yo dejo de imponerle a otros mi fe. No, ahora yo oro y le digo a mi familia: quiero que oremos, quiero que nos unamos para orar.
Quiero que estemos aquí unidos como familia en esta cena y oremos juntos. Pero quiero que oremos, familia, porque hay deudas. Pero quiero que oremos, familia, porque estamos mal enfermos. Pero quiero que oremos, familia, porque hay alguna angustia que me atormenta. Qué bonito es cuando en la familia, a pesar de que tenemos diferentes conceptos, podemos unirnos para orar. Mira, y lo repito, una de las estrategias del enemigo para tratar de destruir a la iglesia se llamó religión. Y para destruir a la familia se sigue llamando religión, porque eso trae división al hogar. Porque tú y yo podemos tener diferentes conceptos en el tema deportivo, en el tema político, en lo social, pero cuando hay diferentes conceptos en lo religioso, eso como que pega más fuerte y hay personas que se distancian por diferentes conceptos religiosos, y muchas familias se están en problemas y en dificultades por no tener una unidad en el espíritu. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Habla de qué? De amor unos con otros. Habla de unidad en amor, de ser recíproco. Así que en tu familia, si tú tienes amor para tu familia, entonces habrá unidad. Pero si no tienes amor para transmitir la paz de Dios, si no tienes el amor para transmitir a tu familia lo que Cristo ha hecho en tu vida, si no tienes amor para convocar a tu familia a un tiempo de oración, entonces dice la palabra que, en otras palabras, el asunto está complicado. En primera de Corintios 13:2 habla mucho del tema del amor. En el hogar, en la familia, no gana el que tenga la razón. En la familia gana el que ama lo suficiente para no perder al otro por una simple discusión. En la familia no gana, no sale victorioso. Yo siempre tengo la razón, aleluya, porque yo soy. No, en la familia gana cuando alguien dice: ok, tienes razón, pero por eso te amo y no voy a perder tu amor de mamá, de papá, de cónyuge por no tener la razón. Te sigo amando igual. Pero hay familias que se van a golpes, incluso a maltrato físico, verbal, psicológico, en medio de la discusión, porque no hay o no saben llevar una sana conversación. En tiempos como los que estamos viviendo, tiempos de crisis económica, crisis emocional, traer discusiones a la casa por temas religiosos, esto lo que hace es subir aún más el estrés, subir aún más la amargura en el hogar, y lleva a que la familia termine en discusiones fuertes. A veces nosotros, mire, hay gente que ora. Yo una vez le comenté esto: hay gente que ora y pareciera que orar le hace daño, porque cuando termina de orar se siente superior espiritualmente a los demás. Entonces se creen unos pavos reales. Aleluya, ahora sí estoy ungido, tengo una unción porque oré 4 horas. Y como que se lo dicen con orgullo al otro: hermano, oré 4 horas, aleluya, ¿cierto? Y ese tema de creerse espiritualmente más que los demás, a veces nos lleva a ser
ligeros de lengua y ligeros para tratar de corregir y de inducir a otros en lo que nosotros creemos. Y termina en discusión, termina en pleitos. Entonces es importante saber el tiempo, el momento para poder hablarle a la familia de que es urgente tener un encuentro con Dios. Es urgente de que nuestra familia necesita a Dios. Mire, no importa la religión que profeses, pero la verdad bíblica debe ser nuestro punto de encuentro. No se trata de mi opinión contra la tuya, sino lo que dice la palabra de Dios. En nuestra familia debemos sentar la base de que la palabra de Dios es la voz de Dios que nos unifica, porque es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para redarguir en justicia, a fin de que los hombres sean perfectos para Dios. Entonces, por encima de cualquier dogma, por encima de cualquier teología sistemática, por encima de cualquier cosa, vayamos a la palabra, y que la palabra de Dios, tan hermosa, tan sencilla, tan preciosa como es, sin añadirle ni quitarle ni inventar locuras, la podamos compartir en familia. ¿Por qué se nos ha complicado tanto el compartir la palabra de Dios en nuestra familia? Porque nos hemos dejado llenar de conceptos religiosos y ahora nos creemos como los fariseos de la época. No, hermano, el enemigo. Mira, una de las cosas que yo durante mucho tiempo le oré a Dios, y lo oré porque lo vi en muchos hombres, es que Dios no permita en mi vida la altivez espiritual, porque lo vi en muchos predicadores, cantantes. Se creen de un nivel espiritual de más conocimiento, y sentí en mi espíritu que esa arrogancia espiritual lleva a veces a alejarnos de Dios, a alejarnos de la presencia del Espíritu Santo y a volvernos soberbios en cuanto a lo poco que conocemos de la palabra. Y es importante volver a la sencillez de la palabra. Que cuando tú hables la palabra en tu casa, cuando la leas, la compartas, tu hijito de 5 años te entienda, pero tu abuela de 90 años también te entienda. Algo tan hermoso, tan sencillo, podamos compartirlo en casa. Y esta recomendación se las doy porque siento en mi espíritu que muchas familias están en grave dificultad espiritual por los conceptos religiosos que se nos han metido. Por las cosas que hemos aprendido. Y entonces desechamos a la familia, no estamos porque no están a mi altura espiritual, porque este hijo si ora conmigo me contamina, porque esta mamá si ora conmigo, entonces yo no dejo que me toque y me abrace porque me pasa sus espíritus, una cantidad de cosas, y la familia se está derrumbando a pedazos. Es importante que, como dice la palabra, te esfuerces en tu familia por preservar la unidad del espíritu, por preservar el vínculo de la paz en la familia. Usted no permita, hermano, que el enemigo siga operando en este enemigo oculto desde la religión, disfrazado allí de ovejita,
destruyendo la familia. Usted levántese en el nombre de Jesús y empiece a pelear por la familia. ¿Y sabe qué? Si tu esposa es católica y tu hijo otra religión y tú eres cristiano, tú le puedas decir: ¿sabes qué? La palabra me habla de que todos seamos de un mismo sentir, y el sentir que tenemos en esta casa es que necesitamos a Dios. Orar en la unidad no solo va a fortalecer a tu familia, sino que también te va a abrir puertas al mover del Espíritu Santo de Dios en tu familia. Jesús dijo que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre, allí Él está presente. Si mamá católica profesa a Jesús, acá también, no importa las doctrinas, ¿sabes qué? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que en esta casa esté la presencia de Dios. Ese es el primer paso para la restauración del hogar. Escúchame, tú que dices: hermano, ore por mí porque mi mamá es católica y quiero sacar esa cantidad de idolatrías que hay en la casa. Entonces invita a tu mamá a orar contigo, a orar para que Jesús, para que el Espíritu Santo esté en tu familia. Y ¿sabes qué? Cuando la presencia de Dios esté en tu casa, en tu familia, tu mamá sentirá que ya esa cantidad de muñecos que tiene por allí, esa cantidad de imágenes que tiene, ya no sirven para nada, y ella misma las quitará, las botará, las quemará. Pero porque está el Espíritu Santo. No entres en guerra a tú a quitar esto y a pelear. No, eso es lo que el enemigo quiere para traer destrucción a la familia. Tenemos que ser sabios y entonces decirle: mamá, yo quiero que oremos juntos por esta casa, que Dios bendiga a la familia. Hermanos, vamos a orar juntos, vengan, vamos a orar hoy. Esposa, vamos a orar. Hijos, vamos a orar por la casa, que Dios bendiga el hogar, que Dios bendiga a la familia. Y usted tome el liderazgo y ore por la familia. Hechos 1:14 dice que la iglesia primitiva perseveraba unánime en oración y ruego. Perseveraba unánime en oración y ruego. Así que es importante en este tiempo. Mira, y cuando esto pase, vendrá algo muy precioso de parte de Dios que se llama paz. Y la paz es el fruto visible de que en la familia hay unidad. La paz es lo visible de que en la casa todo está bien, de que en la casa todo fluye en bendición. Cuando hay paz en el hogar, eso es un buen síntoma de que estamos bien, de que Dios está aquí, de que estamos en victoria, porque la unidad produce paz y la paz trae la presencia de Dios. Un hogar en paz es un faro que brilla en medio de un mundo oscuro que se pierde sin Dios, en medio de donde caen familias al borde de la destrucción. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice Colosenses 3:15. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que hoy tú sé un pacificador en medio de tanta locura religiosa. Sé un pacificador en medio de tanta división, en medio de tanta contienda. Sé un pacificador, y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en esta hora, en este día. Y gracias por tu palabra. Señor, hoy te pedimos que nos des un mismo sentir en Cristo Jesús. Ayúdanos a amarnos más que a nuestras propias opiniones, a amar a mi familia más que a una religión, a un dogma, a un pensamiento, a amar más a Dios que a cualquier postura teológica,
y querer que Dios esté más en mi familia que cualquier otra religión. Señor, que tu palabra sea la guía nuestra, Dios, en cada decisión. Padre, que tu paz, que tu Santo Espíritu gobierne nuestros corazones, gobierne nuestra familia, rompe toda cadena de división, Padre, y haznos en un mismo sentir, en un solo corazón para ti, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Señor. Amén y amén.